Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida al programa a Gustavo Segre. Él es analista internacional, consultor económico y docente en la Universidad Paulista en Brasil. Y es para mí un honor estar conversando con él de lo que vamos a hablar hoy, que es el rol de la ciudadanía y la política. Bienvenido, Gustavo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias por el llamado. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Gustavo, vamos a hablar un poco del rol de la ciudadanía. Y siempre es interesante ver cómo alguien que no está actualmente en la Argentina, pero que nos sigue muy de cerca, tiene esa mirada sobre nosotros. ¿Cómo crees que está nuestra salud ciudadana como sociedad? Mira, hay de todo. Yo te diría que el ciudadano en general no entiende la importancia que tenemos en todos los sentidos y sobre todo los electorales, porque en definitiva la responsabilidad de colocar al inquilino del poder, que es el presidente durante 4 años, y a quienes nos representan en la Casa de las Leyes cada 2 años, es nuestra. Y es tan importante eso que cuando uno lo visualiza desde el punto de vista simplemente de la configuración del voto, no se da cuenta de todo lo que viene atrás de eso. Por ejemplo, cuando uno elige a un gobierno, es en definitiva quien va a colocar los parámetros tanto de las cuestiones económicas, sociales, de apertura económica o no, de cuestiones vinculadas a la diplomacia, y que esto puede afectar la vida de todos nosotros, aquellos que lo votamos y aquellos que no lo votamos. Y en el caso particular del Congreso es donde se efectúa el control a través de las leyes de esta oposición y gobierno, que va, y es bueno que así ocurra, alternándose, en donde hoy quien es gobierno, mañana es oposición y viceversa. Entonces, es muy importante que entendamos que la participación ciudadana es no solo fundamental, sino que además es el que da fuerza para los arreglos que hayan que hacer para que cada vez esa ciudadanía sea más importante en el fundamento del voto. Y te dejo el pie en la cuestión de lo que debería ser el día de mañana, abolir la lista sábana, donde hoy la lealtad está dada hacia quien te coloca en la lista y no hacia el que vota la lista. Claro, tal cual. Bueno, en este abolir la lista sábana, ¿no?, de conocer cada uno de los nombres que figuran debajo de la lista es fundamental. Gustavo, Pero no puedes hacer mucho. Fíjate sí, que no es solamente conocer, porque yo te doy el ejemplo. La lista de Republicanos Unidos para diputados nacionales por Cava está encabezada por Ricardo López Murphy, Sandra Pita, Gustavo Lacha Lázari, luego viene María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi, Gabriela Malerva, José Luis Patiño, y vos decís, los conoces a todos, bárbaro, pero ¿cómo hago para que entre el Hacha y no entre López Murphy? No puedo. Claro. Yo tengo que votar la lista de la manera que alguien la hizo, sea por el voto interno de los afiliados, sea porque hubo una mesa de campaña, o sea porque las autoridades partidarias dicen tiene que ir este o aquel, y ahí es donde entra la importancia ciudadana. ¿Por qué alguien pone a alguien en una lista? Bueno, debería ser por su capacidad de aportar valor a determinado tema al país. Y la respuesta no es esa, la respuesta es lo colocan porque es alguien leal a lo que el día de mañana el partido pueda necesitar. Y entonces, por eso la importancia de abolirla. Claro. Ahora, si se abole la lista sábana, la alternativa es que cada uno pueda votar dentro de la misma lista al candidato que más le gusta. Boleta única de papel, voto electrónico, hay varias opciones. En Brasil se utiliza el voto electrónico, no hay lista sábana. El voto es uninominal y vos votás de acuerdo a un número del candidato y puede entrar el número 20 y no entrar el primero, como ocurrió. Claro. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la gente vota al candidato, no vota una lista impuesta con un montón de candidatos donde hay que fumarse un montón de gente que en realidad no tiene currículum y sí tiene prontuario y necesita foros privilegiados para el preso, entre otras cosas. Gustavo, esto de las nuevas tecnologías y de la comunicación, bueno, del manejo de las redes sociales y demás, ha cambiado el juego de la política, porque lo vemos, digamos, todos los días que hay acciones que se generan en la sociedad convocadas, por ejemplo, por las redes, ¿no? Por ejemplo, la reciente llamada la Marcha de las Piedras, que la gente llevaba una piedra al Congreso, que fue una idea convocada por una tuitera.
digamos, ¿cómo se hace para, digamos, que las redes sociales robustezcan la democracia que tenemos, robustezcan la república y podamos seguir como creciendo en esta madurez republicana que tanto necesitamos? Entendiéndolas sería un buen comienzo. Uh-huh. Cuando alguien coloca en una red social como Twitter, por ejemplo, cualquier posteo, vas a tener la mitad que te aplaude y la mitad que te putea. No importa lo que pongas, no importa lo que pienses. Es como diciendo, el Twitter es el catarsis gratis o la terapia gratis de la gente. Uh-huh. Y además te permite el ocultarte, ¿no? No revelar tu identidad, hacer algún perfil un poco más falso, y eso no contribuye en definitiva. Claro. Las redes sirven para, por ejemplo, en Instagram vos tenés una cantidad de personas que en general te siguen por lo que pones y no para criticarte. Entonces, varía, depende de cada red. Lo que sí me queda muy claro es que la red hoy es fundamental para cualquier proyecto político, uh-huh, sea para divulgar tus ideas o sea para generar debates sobre determinadas ideas. Pero lo importante es entenderla y no hacerse mala sangre, ¿no? Es decir, bueno, está para que la gente debata, para que te critique aquel que quiera hacerlo. Defiendo la crítica siempre con respeto, porque soy respetuoso. Y me parece que es un canal muy interesante para divulgar ideas que aquel que no tiene llegada a los medios masivos, como puede ser la televisión o un diario o una radio, tiene la posibilidad de expresar sus ideas precisamente por las redes sociales. Claro. Ahora, con el descrédito que tiene en general la casta política o la raza política en nuestro país, ¿cómo hace alguien que es ajeno a la política, que de repente decide incursionar y comprometerse y, digamos, empezar a aportar a lo público para no caer en la volada de este descrédito? Es difícil diferenciarse, ¿no? Es muy difícil, sobre todo porque una golondrina no hace verano. Vos hoy tenés personas que están intentando incursionar en la política, lo digo en una cuestión de tercera persona, porque yo estuve a punto de entrar en la lista y ocupa mi lugar Gustavo Lacha Lázari, que es perfecto para eso, precisamente porque, bueno, yo también no vengo de la política, vivo en otro país, me era difícil, de hecho estoy ahora en Brasil y no tengo idea de cuándo voy a poder regresar a Argentina, y como no tenemos ese ego que te empuja a decir, no, tengo que entrar yo al Congreso porque yo, bueno, cuando yo resuelvo salir de la candidatura, entendía que Lacha era una persona extremadamente capaz para eso, y ahí no importa quién lleve el mástil, lo que importa es que flamee la bandera. Uh-huh. Pero vos imaginate una persona como Lacha Lázari, como el propio Ricardo López Murphy, que viene de una experiencia política desde el Ejecutivo, no desde el Legislativo, uh-huh, el propio Javier Milei, José Luis Espert, digo personas del liberalismo que somos aquellos que no tenemos el histórico de política. Va a ser muy difícil generar un cambio en el corto plazo y va a ser muy difícil desvincularse de la casta política, porque en el momento que entraste al Congreso sos parte de esa casta política, te guste, claro, o no, le guste a quien quiera o no. La diferencia está en la forma de hacer política y en las propuestas que podamos llevar para esa política. Entonces, vamos a defender ajuste del gasto público, vamos a defender una administración más eficiente del recurso público, que la política esté a favor de la sociedad y no al revés, que se puede impulsar ficha limpia, que es uno de los proyectos que voy a hablar mañana en el Congreso de APRESID. Uh-huh. Y esto es una cuestión de tiempo, Elisa. No va a ser que por el hecho de llegar un Lacha Lázari, un Milei o un Espert o un López Murphy al Congreso las cosas por magia van a cambiar. No va a ser así. Uh-huh. El cambio que se tiene que trabajar también tiene que ser cultural, ¿verdad? Cultural y social. Por eso es importante y por eso no tenía ningún problema en dejar mi lugar para que lo pueda ocupar Lacha, para que en el 2023 tengamos una segunda fuerza de choque, ¿no? Decir, bueno, ojalá entre Gustavo, Lázari, y en el 2023 está bien. ¿Y ahora quién viene? Porque te doy el ejemplo de Javier Milei. Javier Milei con sus puteadas y su batalla cultural ha instrumentado la idea del liberalismo, sobre todo en los jóvenes. Entra Javier Milei.
no va a cambiar las cosas porque entró Javier Milei y no va a poder putear en el Congreso. La pregunta está, ¿qué segunda línea ponemos para que empuje, como si fuera un equipo de rugby, ¿no? Donde van los primeros y los segundos le hacen el soporte para que el otro equipo no gane terreno? Bueno, eso es lo que estamos queriendo hacer en Republicanos Unidos, ir preparando liderazgos que puedan ser soldados para próximas batallas. ¿Cuál es la importancia de la oposición en una democracia? Sé que es una pregunta como de manual, pero me parece fundamental rescatarlo, porque se escucha mucho, me lo dio el voto de la gente, como si fuera un cheque en blanco, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de la oposición en un sistema democrático? Es fundamental. La oposición es fundamental para evitar autoritarismos desde que la oposición sepa cuál es su lugar y actúe en consecuencia. La oposición está para evitar fiestas en la Casa de Olivos, la oposición está para evitar endeudamiento público, junto con proyectos de ley. Por ejemplo, yo una de las propuestas que tengo es la ley de responsabilidad fiscal, que propone que si vos conducís el ejecutivo de una ciudad, de una provincia o de un país, no te podés ir de tu mandato con una deuda mayor a la que tenías. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras empresas, en nuestra casa, y que los políticos no hacen cuando ocupan un lugar de poder? La oposición tiene necesariamente que estar, porque si no propones el autoritarismo. O sea, yo hago lo que quiero, total nadie me controla o nadie me lo impide. No me cierra mucho eso de que me dio el voto la sociedad, precisamente por el tema de la lista Sábano. Yo le escucho a Ofelia Fernández en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y yo estoy acá porque me votó la gente. Y mi respuesta es decir, no, querida, estás ahí porque estabas en una lista que votó la gente. No, a vos no te votó la gente a vos. Y esto se aplica a cualquier político. Por eso es importante la boleta única de papel o el voto electrónico, porque la persona que esté en el Congreso o en una legislatura, ahí sí está porque lo votó la gente y no porque estaba en una lista porque ocupó un colegio o no sé, o es agresivo en sus formas. Uh-huh. ¿Te parece, Gustavo, que estas legislativas que, como siempre, o sea, están sonando por todos lados como que van a ser claves para el futuro de la Argentina, ¿es la libertad lo que está en juego? Yo estoy de acuerdo con que estas legislativas son muy importantes. Estoy de acuerdo con que toda elección es importante, pero estas en particular son más importantes porque permitime hacerte un ejemplo con algo de aviación. Mi hobby es la aviación, yo soy piloto privado y hay un momento en el despegue del avión que se llama B1, es la B corta con el número 1, a partir del cual no se puede abortar el despegue. Hay que despegar como sea. Y vos después podés, si tenés alguna dificultad, volver con el avión, aterrizar emergencia, lo que sea, pero no podés frenar. La pista ya no te permite más freno, te pasarías. Bueno, las legislativas en este caso es el B1. No habría vuelta atrás si no conseguimos detener el populismo. Y por eso son tan importantes estas legislativas, para detener acciones populistas que todos saben que van a terminar mal, pero que el gobierno no tiene cómo, el actual gobierno no tiene cómo no reforzar esa idea y seguir empujando más populismo donde le sacás a los que producen para darle a los que no producen. Y ahí vuelvo a darte otro ejemplo. O sea, es que aquí en Brasil el gobierno Bolsonaro, obviamente no es populista de izquierda, no busca sacarle al capital para darle a la ayuda social sin contrapartida, determinó que quien gane con ayuda social familiarmente, o sea, uno o más, un promedio del equivalente a, serían, no sé, 12.000 pesos, 15.000 pesos argentinos, en 2 años debe resignar el plan. Se acabó, no tiene más. En Argentina vos lo que tenés hoy es personas que ganan 70.000 pesos en un montón de planes y que nunca van a buscar trabajo, si no van a ganar eso. Entonces, hay que buscar una modalidad que permita que se genere la producción y no el asistencialismo a cambio de votos para que te ayude. Yo te doy un plan y vos me votás. Gustavo, bueno, mañana vas a hablar en Quo Vadis, Argentina, en esa sección del Congreso de APRESID, 9:30 es tu participación. Sí. Quo Vadis es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Cómo responderías esa pregunta? ¿Hacia dónde vamos?
hacia un precipicio si no cambiamos, si no corregimos el Big One, si no empujamos un poco más la velocidad del no retorno. Estará a mi cargo hablar sobre una propuesta que es ficha limpia, cómo se instrumentó en Brasil, qué es lo que se puede hacer en Argentina, y al final estaré con mucha honra participando del cierre del Congreso, donde hablaremos sobre los desafíos y la esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza, pero es importante que la gente que nos escucha y que participe de este Congreso y que piense en Argentina como un país espectacular como somos, entienda una frase de Philippe Destouch, que los ausentes nunca tendrán razón. Hay dos maneras de cambiar una situación. Una es haciendo catarsis y quejándose de lo mal que están las cosas, y otra es trabajando para arreglarlas. Buenísimo. Bueno, entonces estemos presentes en estas conversaciones. Será un gusto. Ojalá pueda. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por esta entrevista en Citas de Radio. Muy interesante. Gracias a ustedes, a las órdenes siempre. Adiós. Bueno, y así pasaba Gustavo Segré, este analista internacional y consultor económico, hablando sobre la política y la importancia de la participación ciudadana.